Hola, buenas. Hoy vengo a hablar sobre el taller que realicé sobre correlación e información mutua. Yo soy Esteban Ballesteros, estudiante de la UIS, y pues vengamos directamente, ¿no? al objetivo. Entonces, lo primero es que el profesor nos dio unos datos, unas variables, y nos pedía determinar qué tipo de variables era. Lo primero que es, ¿no? Estas eran las variables que nos dan en el archivo CSV y es SBDP, Tobacco, IDL, Adiposity, Fan Hits, Type A, Obesity, Alcohol, Age y CHD. Esto es información principalmente médica, ¿sí? Entonces, pues por concordancia la mayoría de este tipo de información debe ser continua, ya que hay varias en estas. No me voy a extender, no voy a dar todas las justificaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que varias de las mediciones médicas que se hacen son características biológicas que pues tienen continuidad, ¿no? O sea, son cálculos de multiplicación, división y todos son variables continuas. Entonces, iniciando con la presión sistólica, que es SDP, pues puede tomar cualquier valor, principalmente por lo que se mide en unidades de mmHg. Y la otra que es el tabaco también se puede, es continuo, dado que pues, una persona puede consumir un gramo más, un gramo menos, medio gramo más de tabaco, ¿sí? Lo que viene siendo el colesterol LDL también es un valor medido con unidades continuas, que es miligramos sobre dl. Eh, es concentración en sangre, ¿sí? Del colesterol malo. Entonces puede ser que haya un poquito más de este tipo de este tipo de sustancia en el cuerpo o no. Bueno, lo otro es la adiposidad. La adiposidad también es continua, pues es el porcentaje de grasa estimada corporal. Y pues eso depende de cosas como la altura o el peso, sí, pues también depende o sea, son factores bastante variables que pueden tomar cualquier rango continuo. Lo otro es el historial familiar, el FAMHIST. Pues solamente tiene dos categorías, por lo tanto es discreto, ¿sí? Entonces puede ser o es o no es, o sea, tiene presencia o no tiene presencia, ya, ¿sí? El otro es el comportamiento tipo A, también es discreta y es ordinal. Esto es ordinal por lo que representa niveles de qué tan fuertes, o sea, qué tanta representación tiene el cuerpo. Este tipo de el comportamiento de la intensidad creciente del tipo A. ¿Listo? Lo otro es la obesidad. La obesidad también toma valores continuos, toma un rango de valores continuos, se usa haciendo la división entre peso y altura. ¿Sí? Y pues el peso y la altura son valores continuos, kilogramos y metros. Lo otro es el consumo de alcohol, esto también evidentemente es continuo, puede ser por ejemplo hasta en un shot que le echen un poquito más, un poquito menos y de eso va a poder variar también la cantidad de alcohol, es con cantidades continuas. Lo otro es la edad también es discreta, también es ordinal, pues por lo que por ejemplo uno no puede llegar a tener 4 años antes de 5. Y ya, lo otro es el CHD, que es enfermedad coronaria, y es discreta. Si la información se presenta como un 0 o un 1, también se representa como un sí o un no. De la misma manera, por ejemplo, para varios para los cálculos que se realizaron, yo lo que hice fue para el FAMHIST discretizar la variable, lo mismo, con 0 o con 1. Listo, continuando. Estas son las correlaciones, ¿sí? Son las correlaciones de Pearson, de Sperman y de Kendall. Entonces, lo que hace una correlación es permitir calcular si las variables tienen alguna como relación, ¿sí? Alguna cosa que les permita decir si una varía, entonces la otra también va a variar, ¿sí? Es como que están relacionadas. Como por ejemplo, yo que sé, un globo, dependiendo de la temperatura, el globo puede hincharse o puede hacerse un poquito más delgado. Entonces,
estas tres correlaciones tienen cierta ventaja, que es que están dentro de un rango desde -1 y 1. Y solamente miden el grado de en qué medida proporcional van a estar cambiando las variables. ¿Sí? Entonces, la correlación de Pearson lo que hace es principalmente tener una correlación en el sentido de que si es relación creciente decreciente. ¿Sí? Perdón, si hay un cambio constante de uno respecto al otro, o sea, si es una relación lineal. ¿Sí? Lo otro, la Spearman sirve para medir si las variables tienen sentido creciente ambas o tienen sentido decreciente. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que si una crece, entonces la otra también va a crecer, o que si una crece, la otra va a estar decreciendo. Es una medida más de tendencia. Lo mismo, o bueno, de manera similar lo de Kendall. Lo que es determinar cuántos valores siguen un orden y cuántos no. Sí, es como la medida que tiene esto. Ahora, ¿qué sucede? Como pues acabamos de ver, lo que hace Pearson principalmente es contemplar si la relación es lineal. O sea, tipo, por ejemplo, si se puede llegar a sacar una ecuación con regresión lineal que me diga cómo depende una variable de la otra. ¿Sí? Como velocidad del sonido y temperatura, por ejemplo, con regresión lineal. A su vez, lo que viene siendo Kendall y Sperman lo que hacen es más medición de tendencias. ¿Sí? Listo. Entonces, estas son las ecuaciones que se usaron. Estas las calculé con un código en Python y obtuve estas relaciones de acá. ¿Listo? Eh, los valores que sean inferiores a 0,3, 0,35, más o menos demuestran que hay una correlación bastante baja entre las variables. Sí, entonces, si la correlación es baja, significa que las variables tienden a ser más independientes. ¿Listo? Entonces, siguiendo esta idea, si nos damos cuenta, la gran mayoría de variables presentan una correlación baja, a excepción de la adiposidad y la obesidad. ¿Sí? Porque de resto todos son rangos entre el 0,2 o menos del 0,3, mejor dicho. Los únicos que como tal representan alguna dependencia viene siendo lo que es el IDL con la adiposidad o el IDL con la obesidad. ¿Sí? Bueno, y la que ha comentado de adiposidad con obesidad, que pensé que estás haciendo con el mouse, que es esta, ¿sí? Esas son las variables continuas, esas son las variables discretas. Yo hice la separación para poder como por clasificarlas un momento, ¿sí? Ya en tanto a las continuas, pues nos damos cuenta que verdaderamente todas tienen esa peculiaridad de que tienen una correlación bastante baja. ¿Listo? Continuando con eso, el siguiente punto a tratar es estimar las funciones de densidad continuas. Listo, las funciones de densidad yo lo que hice fue calcularlas por medio del, del nombre, la estimación de densidad de kernel. ¿Sí? Entonces eso lo que hace es agarrar y hacer una multiplicación entre todos los valores, entre todos los pares de valores. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Obtuvo estas gráficas de acá, ¿sí? Graficadas con pandas en Python. Ahora, específicamente yo solo grafiqué, sí, bueno, traje aquí a colación las que vienen siendo independientes, porque pues quería que se notara más o menos esa dependencia. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con que se notara esa dependencia? Que principalmente las variables, como vamos a darnos cuenta aquí, ellas, las gráficas son similares, ¿sí? La única diferencia es que se calculan distinto. ¿Qué quiere decir con eso? Esta usa específicamente lo que viene siendo lo de kernel, y para esto se calcula las densidades marginales y luego se hace la multiplicación. ¿Sí? De esa misma manera, vamos a ver en cada uno de los puntos
pues ese tipo de relaciones, ¿no? Por ejemplo, esta con esta, ahora aquí estas aquí, pues si nos damos cuenta, adiposidad y obesidad, devolvámonos un momento, adiposidad y obesidad, adiposidad y obesidad, si nos damos cuenta, ellas tienen una relación, una correlación, un valor de correlación bastante alto. Y ahora, si vamos aquí a las gráficas, nos damos cuenta, o bueno, se logra evidenciar que las gráficas pueden ser similares, pero no se parecen. De hecho, la forma difiere bastante. Esta tiene más una especie de pendiente y es más delgada, y esta no tiene pendiente y es mucho más ancha. Listo. Continuando, se tiene que... Ah, bueno, ahí como comentario, esta es la diferencia, o sea, principalmente estas gráficas permiten diferenciar cómo se ve una variable dependiente, cómo se ven unas variables independientes y una variable dependiente. Las dependientes vendrían siendo las de abajo y las independientes vienen siendo las de arriba. Listo, y así, como vemos aquí, la mayoría de las gráficas son similares, a excepción de la segunda que vimos. Listo, y esto es el concepto de información mutua. La información mutua es solamente una relación, bueno, cuantifica la cantidad de información que se obtiene sobre una variable al conocer el valor de la otra, o sea, revela cierto grado de dependencia. Si las variables son independientes, la información mutua es cero, ¿sí? O sea, no se puede como tal deducir una cosa, no se puede deducir una variable teniendo otra. ¿Listo? Y aquí, si nos damos cuenta, pues principalmente ese tipo de este cálculo, esta variable, como tal no tiene un rango. Y la manera de decir, ah, bueno, me está correlacionando algo, es haciendo la comparación con el resto de variables. Como nos damos cuenta, en la mayoría de casos la correlación mutua perdón, la información mutua es un poco baja, a excepción otra vez de la adiposidad y la obesidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí uno puede llegar a intentar contestar las siguientes preguntas. Primero, ¿son todas las variables independientes? No, nos dimos cuenta, por ejemplo, con la adiposidad y la obesidad, que son variables que están muy ligadas, ¿sí? Lo otro, ¿cuáles son las más dependientes? Las más dependientes prácticamente de la adiposidad y la obesidad son muy ligadas, y las de IDL, que son como las más dependientes. Si nos devolvemos un segundo a las correlaciones, nos damos cuenta aquí que superan lo que venía el dato que había dado, que era lo del 0.3. ¿Listo? La otra pregunta, ¿qué diferencias encuentras entre Pearson, Kendall y Esperón? Pues una diferencia principal, que es un poco globa, viene siendo la de las ecuaciones, ¿sí? Pero principalmente es que cada una de ellas usa ideas o conceptos distintos. Por ejemplo, esta de acá, que es la usual, la que se enseña en el libro del Montgomery, lo que uno ve es como una cantidad de dispersión. Por eso la parte de las diferencias de correlación es el numerador, y las desviaciones el denominador, ¿sí? Entonces es más una medida de qué tanto se desvía, ¿sí? Es como estamos mirando la desviación de una teniendo en cuenta la de las otras, ¿sí? O sea, la desviación conjunta sobre la desviación individual vendría siendo más la manera de referirse. Mientras que las de Kendall, por ejemplo, como vemos ahí, se aprovecha de algo de la combinatoria para buscar la manera pues, dar el valor de la correlación. Y el de Spearman, pues de manera similar, también trabaja como con las distancias entre los datos. Esa es como un poco de la similitud. Las diferencias ya las di, que por ejemplo una trata las correlaciones lineales, la otra tendencias a que si siguen un orden, y eso. Ahora lo otro, ¿coinciden los resultados de la correlación con los de la independencia estadística? Sí, verdaderamente. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la información mutua? Que se comporta de manera similar, ¿sí? Si nos damos cuenta, como venía diciendo aquí, la mayoría de información mutua tiene un valor bastante bajo, que es lo mismo que viene presentando lo que es las correlaciones, ¿sí? O sea, tienen ese mismo como sentido o forma de ser, de que en caso de que sean dependientes,
va a arrojar un valor más alto y en caso de que sea independiente, un valor más bajo. Y ya. ¿Qué son y cómo se interpreta cada uno de los conceptos? Ya es información que también lo di. Un gusto, discúlpeme por haberme atrasado un poco. Hasta luego.